Muy buenas tardes con todos nuestros amigos de Cátedra Cosco. Estamos reunidos en una sesión muy extraordinaria sobre un tema de literatura. En esta oportunidad tenemos como expositor de lujo invitado Diego Gamonal Morales. Él nos hablará, el tema que nos ha propuesto es mímesis, diégesis y géneros en la literatura. Diego Gamonal Morales es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado ficción en revistas literarias como Nadie, Pluma Negra y Egoísmo. Es dos veces mención honrosa en el concurso TEN en Cuento a la Victoria y autor del libro Desquicio. Desquicio es una colección de cuentos publicados bajo el sello de Colmena Editores. Diego actualmente trabaja en su segundo libro y cursa la maestría de escritura creativa en la Universidad Nacional de San Marcos. Ahí tienen ustedes la portada de su libro de cuentos. Son cuentos realmente maravillosos. Les vamos a pedir a todos los asistentes que por favor mantengan siempre su micro apagado para no interrumpir la exposición. Y al final de la conferencia, con la bondad de Diego, si acaso su tiempo lo permite, podemos atender algunas interrogantes o compartir algunas ideas. Bien, Diego, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cátedra Cusco, tu público y tus amigos de Cusco y los que hayas tú invitado, te escuchamos. Antes de darte el uso de la palabra, Diego, quiero expresar a todo nuestro público que cómo conocimos a Diego, que es un gran escritor, escribe cuentos maravillosos. Conocimos a Diego porque en el Cusco tengo un club de lectura con unos amigos y el año pasado yo adquirí su libro Desquicio en una feria de libro a mediados de año. Leí el libro, quedé maravillado con los cuentos y los compartí con mi club de lectura. Nos entusiasmamos tanto que adquirimos de inmediato los ejemplares de Desquicio, el libro de cuentos de Diego, y él tuvo la inmensa bondad también de participar en una sesión de nuestro club de lectura e intercambiar algunas ideas con nosotros. En esta oportunidad hemos creído oportuno ampliar a Diego ante un poquito más de público para que nos exponga un tema sobre literatura. Diego, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor, buenas noches con todos. Agradecido primero por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y poder expresarles, ¿no? Un tema fundamental para la literatura como es mímesis y diégesis, ¿no? Y la formación de los géneros. Buenas tardes entonces nuevamente con todos. El tema que voy a tratar hoy en esta conferencia es, se podría decir, teórico y viene desde las bases de la literatura occidental, por lo tanto voy a remitirme a lo más antiguo para explicar cómo se dan la formación de los géneros literarios. El asunto parece sencillo a primera vista, pero no lo es. Abarca todo un aparato teórico filosófico. Así que voy a intentar ser lo más práctico y lo más sencillo posible, ¿no? Viendo que además cuento pues con un gran número de espectadores, ¿no? Bien, me confirman por favor, voy a compartir pantalla, si se puede ver. Estás Sí, empezando y se ve. ya se puede ver. Lo tienes que expandir, Diego, por favor, con el ecran que está abajito. Bien, ya estamos. Perfecto. Ok, bien, a ver. em, Estos términos que ustedes ven en pantalla, mímesis y diégesis, son muy comunes dentro de la teoría literaria, pero no son parte obviamente del lenguaje estándar de la gente, ¿no? Mímesis y diégesis. Pero son fundamentales para entender por qué se forman los géneros en la literatura, cómo se forman. Entonces, antes de pasar a ellos, quiero hacer una breve introducción. Cuando nosotros hablamos de literatura occidental, estamos hablando especialmente de Grecia. Estamos hablando de ellos. Ellos son los que empiezan todo, y especialmente si hay un iniciador de la literatura occidental es Homero.
Creo que Homero se estudia bastante en los colegios, todo el mundo lo conoce por la Ilíada y la Odisea, ¿no? Aunque históricamente de Homero no se sabe prácticamente nada. Es un autor bastante desconocido. Se ha llegado a decir incluso que no existió, que Homero es una invención de la tradición, nada más para darle un nombre, ¿no? A las obras que se le atribuyen, que son Ilíada y Odisea. Tiene más obras también, por supuesto, por ejemplo, tiene las Mergites, tiene la Batria como Miaquía, pero no son muy conocidas. Supuestamente son sus obras, pero se debate mucho en torno a él. Ahora, he puesto esto para empezar, ¿por qué? Porque hay libros que son contemporáneos a las obras de Homero o incluso son más antiguos. Pero ¿por qué no hablamos de literatura alrededor de estos libros? Por ejemplo, tenemos el poema de Gilgamesh, que es el poema más antiguo de la humanidad, más o menos bordea los 4500 años de antigüedad, ¿no? 4500 años antes de Cristo, perdón, ¿no? Son más de 6500 años de antigüedad y corresponde a la tradición asirio-babilónica. Luego el libro de los muertos, por ejemplo, ¿no? El libro de Job, muy conocido dentro de la tradición hebrea, y un libro de los mayas, que ya obviamente se acercan más a nuestro continente y están definidos por una temporalidad más cercana, pero debido a que no tuvieron contacto con Europa, pues ellos estaban prácticamente en una tradición virginal. Pero ¿por qué no hablamos de literatura con ellos, ¿no? ¿O por qué con estos libros no empieza la tradición literaria? La respuesta es bien sencilla, porque no tienen autor. No hay autor, no existe la idea de autor alrededor de estos libros por diferentes razones, ¿no? Lo más seguro es que en la antigüedad la idea de una producción cultural sea colectiva, que no le pertenezca a un solo ser humano, sino a una comunidad específica. Esto sucede también, por ejemplo, aquí en el Incanato. Han sobrevivido muchos poemas de los arabicus, que eran los poetas populares, pero no hay ningún nombre, no existe ningún autor, porque la idea de producir culturalmente era comunitaria. Entonces, todos los libros se sellan bajo la idea de comunidad, ¿no? Otras razones pueden ser, por ejemplo, religiosas, como el libro de Job, que quien no lo sabe, por ejemplo, en literatura, el libro de Job es el más estéticamente hermoso, ¿no? Sabemos que los libros cristianos o los libros sagrados en general no tienen un fin estético, es decir, no se hacen con la intención de embellecer la palabra, pero tienen un autor. Se cree que el libro de Job obviamente le pertenece a un solo autor porque tiene un estilo propio, tiene un trabajo de fondo muy hermoso. Es el libro más bello, estéticamente hablando, de la Biblia, pero no conocemos su autor, ¿no? Y esta razón quizás se deba pues a una tradición eclesiástica, religiosa, que nuevamente no es el hombre el que escribe, sino en este caso la divinidad. O sea, es una cuestión netamente cultural. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay autor, no tenemos un referente de a quién atribuirle estos libros. Y la segunda razón es que no hay una estética, ¿no? Esta palabra es muy importante porque la estética es lo que le da vida a la literatura. Son libros que no tienen una intención estética. ¿Qué significa una intención estética? Que no hay belleza. No, no existe una belleza de la palabra como tal. El libro de Job sí lo tiene, pero no es la intención del autor. Es básicamente una especie de logro cultural debido a que seguramente el autor pertenecía a una tradición que ya leía mucho y que escribía mucho, pero no hay una intención de embellecer la palabra como tal, ¿no? La intención del autor aquí cuenta mucho. Esta idea del autor y esta idea de la estética empieza acá, empieza con los griegos, ¿no? Empieza con Homero. Y aquí viene por eso el debate, ¿no? De si Homero fue realmente un autor consciente de lo que estaba haciendo, porque aparentemente sí lo parece. El primero, en todo caso, que sí es consciente de su autoría, se sabe autor, se define a sí mismo como autor, es Hesíodo. Hesíodo tiene una obra muy famosa donde está pues toda la mitología griega, ¿no? Que es la teogonía.
Es casi contemporáneo a Homero, Hesíodo, unos 50 años posterior, si establecemos que Homero existió como tal, y más o menos escribió en el 750 antes de Cristo, ¿no? Y la Teogonía es su máxima obra, y Hesíodo, en sus comentarios, se sabe autor, se conoce como autor y sabe además o tiene conciencia de la estética de su obra. Así que ya podemos hablar con él de autores. Luego ya vienen los famosos poetas líricos como Safo de Lesbos, Píndaro, Anacreonte, ¿no? Tenemos una mujer en la tradición occidental inicial, que es Safo, la única, aunque hubo más poetas femeninas, no se han registrado, o mejor dicho, sus obras se han perdido. De hecho, de Safo solo nos quedan 7 poemas completos, el resto pues se han ido perdiendo a lo largo de la historia, ¿no? Su obra se nombra como epitalamios, ¿no? Son poemas muy hermosos y Safo pues le gustaba a las mujeres, de ella viene la palabra lesbiana, ¿no? De su lugar de origen Lesbos. La poesía, de hecho, la poesía griega inicia siendo una poesía sin género. Safo le canta a las mujeres, Píndaro le canta a los hombres, ¿no? En Grecia la idea de género como tal no está tan definida como en nuestra sociedad. Y luego vienen los trágicos, los autores del teatro como Esquilo, Sófocles y Eurípides, conocidos me parece ya, ¿no? Mucho más por sus famosas tragedias. Entonces, ¿por qué todo este preámbulo? Porque el autor que vamos a ver hoy toma, ¿no? A estos autores, a estos creadores, y gracias a ellos va a definir la primera teoría literaria, ¿no? Que va a ser fundamental para la definición de los géneros. Entonces, ¿de quién vamos a hablar hoy? Sobre todo de Aristóteles. Ya, Aristóteles me parece que no necesita presentación, uno de los más grandes filósofos de Occidente, para muchos el filósofo occidental. Para la literatura tiene dos obras muy famosas, ¿no? La retórica y la poética. Quizás aquí muchos abogados, no sé si estarán escuchando, hayan leído la retórica, que es, por lo menos en la tradición griega, el arte del discurso, ¿no? De convencer y de persuadir. Entonces la retórica tiene gran influencia, pero sobre todo hoy me voy a concentrar en la poética. La poética es el libro por excelencia de la crítica literaria inicial. Podría decirse que es el primer libro de crítica literaria, aunque el libro como tal no es, ¿no? Estos son tratados, se podría decir. Aristóteles no tiene la idea del libro todavía. Lo que él hace es apuntes, apuntes, pensamientos, reflexiones, que luego él exponía frente a sus estudiantes. Entonces, esos apuntes son los que han llegado hasta nuestros días. Por eso es que estas obras no tienen mucha didáctica, no son muy fáciles de entender, ¿no? La lectura es complicada de la poética y la retórica. Entonces, ¿por qué? Porque no existe pues una fórmula, una nomenclatura específica, ¿no? Que formule un libro como tal. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto la poética de Aristóteles? La respuesta es bien sencilla, ¿no? En la poética, ya lo mencioné, se esboza la primera crítica literaria. Pero quiero aclarar primero el título de la obra. ¿Por qué se llama poética? ¿No? Lo que sucede es que estamos hablando de Grecia, no son nuestros tiempos, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años atrás. Así que el día de hoy vamos a ver términos, pues, que están relacionados, ¿no? A un contexto específico. No son, son términos que quizás se nos hacen familiares, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, poética nosotros lo podemos asociar sobre todo a la poesía, pero para Aristóteles la poética es creación, es la creación literaria, ¿no? Deriva de la palabra poiein, que significa crear. Se podría decir que si tuviéramos que anotar aquí una palabra específica, podríamos poner creación como tal. Poética significa creación.
Creación literaria, obviamente, ¿no? Estamos hablando dentro de los márgenes de la literatura. Eso es poética. Por lo tanto, poética es el título del libro que hace referencia a la creación literaria. Aristóteles entonces habla de creadores de poéticas, creadores de poesía. No tiene un término específico para definir a estos creadores de poesía, pero es lo que nosotros hoy llamaríamos un escritor, ¿no? Es aquel que escribe ficciones literarias. Como él no tiene un término, siempre menciona, ¿no? Los creadores de una poética, ¿no? Los poetas. Ya los poetas básicamente es lo que nosotros llamamos escritores. Que quede claro por ese lado, porque claro, nosotros poetas pensamos solamente pues aquellos que hacen poesía lírica, ¿no? Pero como veremos en un rato, ese concepto abarca en realidad un universo de creadores. Entonces, esa es la aclaración que quería dar, ¿no? Aristóteles no habla de la poesía lírica, ahorita voy a mencionar eso, ¿no? Sino que habla de diferentes poesías específicas. Cuando hablamos de poesía, recuerden, estamos hablando de creación literaria en general. Muy bien, vamos entonces con los términos que nos competen el día de hoy. Ya, dos términos específicos, mímesis y diégesis. No, estos términos no los plantea originalmente Aristóteles, vienen de su maestro Platón. Pero, como ya sabemos, Aristóteles se contrapone a su maestro, ¿no? Toma una posición contraria. De hecho, las filosofías de ambos son muy distintas. Por eso es que tenemos una tradición platónica y otra tradición aristotélica. Entonces, Platón ya habla de mímesis, sobre todo en su filosofía, que muchos han de saber. Para Platón la realidad en la que vivimos es falsa. Platón concebía el mundo como el mundo de las ideas. Estoy seguro algunos habrán escuchado, ¿no? El famoso mundo de las ideas, que para Platón era el verdadero mundo. Un mundo obviamente al que no teníamos acceso nosotros, los seres humanos, porque nosotros vivimos en este mundo, que es el mundo falso, el mundo de la imitación. Él lo va a llamar así. De hecho, ¿qué significa mímesis si tuviéramos que darle pues una traducción específica, ¿no? Mímesis significa imitación. Esa es la palabra. Entonces Aristóteles dice, vivimos en un mundo que imita el mundo de las ideas, que es el verdadero. Estamos acá nosotros. Y eso lo llama él mímesis. Por supuesto, Aristóteles se va a oponer radicalmente a esta idea. Para Aristóteles no existe un mundo de las ideas, ¿no? Aristóteles es, se podría decir hasta cierto punto, materialista, mientras que Platón es idealista. Y Aristóteles le va a dar la vuelta al término. O sea, lo va a usar, pero ya dentro de un sentido literario, ¿no? ¿Qué es la mímesis entonces? La mímesis es la imitación que el arte hace de la naturaleza, tal cual, ¿no? Y es una definición que perdura, se podría decir, hasta nuestros días. No ha cambiado mucho, aunque obviamente se ha conceptualizado, sobre todo en el siglo XX con los grandes teóricos franceses, pero originalmente, ¿no? Y como esencia, mímesis es imitación de la naturaleza a través del arte. Va a llegar a decir incluso Aristóteles, el artista es un animal mimético. ¿No? Recordemos que para Aristóteles el hombre es un animal, tal cual, un animal racional. Entonces, un animal mimético que imita el mundo en el que se encuentra. Y él va a decir lo siguiente, ¿no? La escultura imita las figuras reales, la pintura imita momentos especiales, la danza imita escenas específicas y la poesía dramática imita las acciones del hombre. Esto le he agregado yo porque ahorita vamos a hacer una distinción, ¿no? En las diferentes poesías o creaciones literarias que él llama. Nos interesa en todo caso esto, ¿no? La poesía imita las acciones del hombre, tal cual. Porque si uno piensa en literatura o en un libro,
en una novela, esta idea funciona hasta hoy, ¿no? Si uno piensa en un libro, se da cuenta pues que el libro representa la realidad. Una novela de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Un cuento de Ribeiro, representan realidades específicas. Por lo tanto, se está imitando la realidad. Tenemos un mundo del cual extraemos sus reglas y las imitamos. Pero ahí empieza la gran teoría, porque hasta acá todo es bastante sencillo, por decirlo de algún modo. Pero luego Aristóteles, ¿no? Y bueno, como parte de su filosofía se va a ir por las ramas, va a diverger y la cosa se sale de control. Entonces aquí sí, por favor, un poco más de atención porque vamos a ir con la variante filosófica o la profundidad filosófica del término. Hasta aquí creo yo que no hay ningún problema. Mímesis es imitación, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la tradición griega hay varios tipos de obras literarias. Aristóteles se da cuenta, ¿no? No es lo mismo el teatro, por ejemplo, que las epopeyas de Homero. No son lo mismo. Las epopeyas de la Ilíada o la Odisea, ¿no? No se parecen en nada prácticamente a obras de teatro como Edipo Rey. Así que Aristóteles dice, ok, pasa algo acá, ¿no? La mímesis, si hay mímesis sobre todo, es en el teatro. El teatro es más mimético. ¿Por qué? Porque directamente los actores imitan las acciones del hombre, ¿no? Un actor en escena imita las acciones como tal del ser humano dentro de una ficción específica. Entonces el teatro es más imitativo, dice él, más imitativo que la epopeya de Homero, ¿no? Y para la epopeya de Homero, entonces, surge el otro término, que es un término un poquito más complejo, ¿no? El término de diégesis. También viene desde Platón, ¿ah? Platón pues es el terminólogo, por decirlo así, ¿no? Pero quien ha definido, quien define, quien conceptualiza el término como tal y luego lo hereda la tradición va a ser Aristóteles. Entonces, ¿qué es la diégesis? Bueno, Aristóteles dice, ok, tomemos como ejemplo a la Ilíada, ¿no? Tenemos la Ilíada y claro, acá no hay actores, acá no hay una escenografía, no, no hay una escenificación, entonces no hay una imitación directa de las acciones del hombre. Sin embargo, se está representando el mundo del hombre. Por lo tanto, hay un grado de mímesis, obviamente, pero es un grado menor al del teatro. Pero como hay un grado menor, ¿no? Entonces hay que buscar otro término, y ese término es diégesis. ¿Qué es la diégesis? La diégesis es básicamente el mundo ficcional que nos presenta una obra, ¿no? Si uno piensa en la Ilíada, su mundo ficcional sería la época de la guerra de Troya. Ese es su mundo ficcional. Pero pasan muchas cosas, tanto en la Ilíada como en la Odisea, que no son reales. Si uno lee la Odisea, por ejemplo, encuentra monstruos, ¿no? Caribdis, por ejemplo, encuentra situaciones bastante extrañas, como cuando Poseidón intenta matar a Ulises a través de las olas del mar, ¿no? Entonces hay situaciones que se salen de lo normal, que se salen de la regla. Sin embargo, dice Aristóteles, es el deber del que te cuenta la historia que la historia sea verosímil. Esta palabra también es muy importante acá. Seguramente la habrán escuchado algunos, ¿no? La verosimilitud. Necesita de la verosimilitud y de hecho le he dedicado un apartado también porque este concepto también hay que definirlo, ¿no? El de verosimilitud. ¿A qué le llamamos verosimilitud? En realidad es bastante sencillo, ¿no? Esta frase, por ejemplo, esta oración de Aristóteles lo define muy bien. Aristóteles dice, es preferible lo imposible convincente que lo posible increíble. ¿No? Presten atención un momento y piensen. Es preferible lo imposible convincente que lo posible increíble.
Acá hace una distinción, por ejemplo, entre la historia y la literatura, ¿no? Porque la historia tiene muchos casos posibles, pero increíbles. Y en la literatura tenemos esto, lo imposible convincente. ¿Por qué dice imposible convincente? Porque ya les mencioné, en las obras pasan cosas imposibles. No existen los monstruos, ¿no? Aristóteles, Platón ya saben que esto es invención, ¿no? Estos monstruos de la antigüedad son, pues, obviamente invenciones, no existen, son imposibles en la realidad. Sin embargo, si uno lee la Odisea, te crees lo que te están contando, te convences, o sea, lo hace pasar como si fuera real, como si hubiera pasado de verdad. Básicamente la verosimilitud es el convencimiento que tiene el lector de que lo que está leyendo, ¿no?, ha pasado de verdad, independientemente de que sean cosas fantasiosas. Es muy importante este término y se usa mucho, por ejemplo, a día de hoy en cinematografía, porque pasa mucho en las películas. De hecho, cuando estudié cinematografía, gran parte de la crítica cinematográfica se hace en función a la verosimilitud. O sea, ver una película y decir, ah, no, esto no pasa en la vida real, ¿no? O sea, esto es inverosímil. Entonces no te la crees, ¿no? Y si tú no crees algo que estás viendo, si no te convence, inmediatamente la película se derrumba. En literatura es más fácil porque el libro tiene modos de jugar para convencer al lector, pero de todas maneras hay libros que pueden no convencer y también no se derrumba todo. Entonces Aristóteles dice, es necesaria la verosimilitud en las epopeyas. Estamos hablando, recuerden, de las epopeyas de Homero como la Ilíada y la Odisea, ¿no? Es necesaria la verosimilitud, es necesaria que quien te está contando la historia, ¿no? Y acá vamos con un término también que va a ser fundamental, el narrador, ¿no? Es importante que el narrador te convenza. Lo que te está contando es verosímil, o sea, es creíble. Entonces, como es verosímil y es creíble, a pesar de que lo que se te cuenta, pues en la vida real no existe, es ahí donde surge la diégesis. La diégesis es ese mundo ficcional en donde operan, ¿no?, diferentes leyes, diferentes reglas, pero operan con lógica. Si uno piensa en la Odisea, por ejemplo, ya mencioné, aparecen cíclopes, aparecen monstruos marinos, ¿no? Pero dentro de su diégesis, dentro de su mundo ficcional, funciona, ¿no? Es creíble, tiene lógica. Esa es una buena diégesis. Hasta aquí espero que se me haya entendido, ¿no?, la diferencia entre los dos conceptos. La mímesis es imitación exacta, ¿no? Y la diégesis es, sobre todo, un mundo con sus propias reglas. Obviamente dentro del teatro, ¿no?, se puede jugar con los dos términos y claramente hay fronteras difusas en ciertas obras, pero estamos hablando de los primeros teóricos. Estamos hablando del inicio de todo. Ya luego, obviamente, los términos han sufrido cambios, ¿no? Entonces, cada término está asociado a una forma de hacer literatura, ¿no? Por ejemplo, la mímesis está asociada al teatro, que el teatro es mimético, imita acciones del hombre, imita directamente, ¿no?, al actuarlas, y la diégesis está asociada a la épica, o a lo que nosotros llamamos las epopeyas, ¿no? Las epopeyas antiguas como la Ilíada y la Odisea que tienen sus propios mundos, tienen sus propias reglas ficcionales. Y esto se resume del siguiente modo, básicamente. En los textos dramáticos, ¿no?, aquí lo que está resaltado en negro, en los textos dramáticos, o sea, en el teatro, el poeta nunca habla por sí mismo, porque solo son diálogos, nada más. El teatro es puro diálogo. En cambio, en los textos, perdón, narrativos, el poeta habla como sí mismo. Aquí habría que poner épicos, ya, porque estos dos términos van a ser muy pares. En los textos épicos, el poeta habla como sí mismo. Entonces, ahí ya tenemos
una gran diferencia entre dos tipos de obras, el teatro y la épica, mímesis y diégesis. A partir de aquí van a haber variantes, ¿no? Grandes variantes, pero esta es la base con la que empieza todo. Así que podríamos resumir todo del siguiente modo, ¿no? Acá todo es una cadena, obviamente, para llegar a las divisiones que que va a hacer Aristóteles en su obra. Aristóteles concluye dos clasificaciones, ¿no? Recuerden que para él todo es poesía, ya entendemos poesía como creación literaria, recuerden. Entonces él habla de una poesía dramática, que nosotros llamamos teatro, ¿no? Y que está asociada a la mímesis, directamente a la imitación a partir de los actores, ¿no? Y luego tenemos la poesía épica, asociada a la diégesis y que nosotros lo vamos a llamar como narrativa y que dará lugar obviamente al género narrativo. Tenemos el género dramático, el género del teatro y el género narrativo, que es el género de la épica. Ya, la diferencia es clara, el género narrativo usa un narrador, o sea que necesitas alguien que te cuente la historia. De hecho, les pongo un ejemplo, ¿cómo empieza la Ilíada? La Ilíada empieza, canta o musa, ¿no? La cólera del Peleida Aquileo, o sea, de Aquiles, ¿no? Que le llaman Peleida Aquileo. Canta o musa. Recuerden que en la antigüedad el poeta hacía un llamado a la musa para que lo inspire. Entonces, quien finalmente habla es la musa, pero usa al poeta como un mediador, ¿no? Ese poeta finalmente pone su voz y canta la historia. Podría decirse que ese es el original o el primitivo narrador, ¿no? Necesitas una voz que te cuente la historia. En el teatro no pasa eso, ¿no? En el teatro no hay narrador, no existe. El teatro de frente hay diálogos y los actores, mediante los diálogos, hacen la historia. Así que la diferencia entre los dos es, se podría decir, bastante notable. Sino que Aristóteles hace todo un aparato teórico para definir términos que luego van a servir mucho a la crítica literaria, como son mímesis y diégesis. Hasta ahí tenemos entonces ya dos géneros, género dramático y género narrativo. Pero Aristóteles menciona uno último, sino que no le dedica mucho apartado. De hecho, la obra de Aristóteles no está completa, ¿no? A nuestros días nos ha llegado ya solamente una parte, otra parte dedicada a la comedia y al yámbico, o sea, precisamente a la poesía lírica, se ha perdido, como mucho se ha perdido de Grecia, ¿no? Pero por lo menos lo menciona y esto nos interesa. ¿Qué es la poesía lírica? La poesía lírica es lo que nosotros conocemos como un poema, como tal, ¿no? Un poema de pequeño, ¿no? En columnas, en versos, pueden ser versos medidos, versos libres, de dos estrofas, tres estrofas, estos poemas pequeños, ¿no? Eso es poesía lírica. ¿Por qué se le llama lírica? ¿No? Bueno, en la antigüedad, en Grecia, los poetas cantan acompañados de un instrumento musical llamado lira, que era una especie de arpa, lo que nosotros llamaríamos arpa, solo que de tres a cinco cuerdas, ¿no? Y de ahí, de ese término, lira, surge el lirismo, ¿no? El canto de la poesía. Y bueno, surge el término lírica también. Así que la poesía lírica simplemente es la poesía tradicional, pequeña, ¿no? Donde el poeta expresa sus sentimientos, íntima, subjetiva, bastante emocional, y que va a dar lugar al género lírico. Y ahí están los tres géneros de la literatura, ¿no? El género dramático del teatro, el género narrativo, que usa una voz que te cuenta la historia, y el género lírico, que usa, bueno, que es la poesía tradicional. Ahora, para Aristóteles todo es poesía. Recuerden que poesía es creación dentro de la terminología aristotélica, ¿no? Ya luego, con el paso de los años, los romanos, por ejemplo, y los renacentistas sobre todo, van a hacer ya distinciones
mucho más exactas. Pero esto obviamente también porque ya con el tiempo aparecen más obras, entonces hay más ejemplos que tomar para los posteriores teóricos de estos términos. Muy bien, entonces vamos a empezar con ya propiamente los géneros y los ejemplos y la evolución que ha habido de cada género a lo largo de la historia. Vamos a empezar con el género narrativo, ¿no? Que es quizás el más famoso de todos. Por cierto, antes que me olvide, ya existe una clasificación actual que menciona los géneros antiguos y los géneros modernos, ¿no? Los géneros antiguos son los que ya mencioné, épico, narrativo, lírico y dramático, ¿no? Estos tres y que vienen de Aristóteles, aunque podríamos decir que vienen de Platón y Aristóteles como tal, son los dos los que Platón dio sus aportes, no lo podemos negar, ¿no? Y el género moderno, ¿no? Aunque cuando hablamos de géneros modernos, también ya estamos hablando quizás de novela, de teatro absurdo, ¿no? Pero eso es muy discutible. El único género moderno es el género expositivo, que está asociado al ensayo, del cual voy a hablar un poco al final de la presentación. Vamos con el género más usado de todos, el épico narrativo. Es un poquito complejo distinguir o diferenciar las dos palabras. Ya, a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Em, si uno postula a San Marcos al examen de admisión, San Marcos le llama género épico, a secas, ¿no? Y considera que el narrativo está dentro del épico. Pero hay otros teóricos que lo usan al revés, ¿no? El narrativo y que más bien la épica está dentro de la narrativa. Es muy difícil, ¿no? Hallar la, esa frontera, esa división en la que exista un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hacemos obras como la Ilíada y la Odisea, por ejemplo. Ya no existen obras como la Eneida, que eran épicas como tal, que cantaban las hazañas de héroes, con mitología y dioses. Eso ya no existe ya. Por lo tanto, la épica como tal ya murió. Históricamente ya ha dado lugar, obviamente, a obras modernas. Pero sí existen novelas, por ejemplo, ¿no? Novelas donde sí hay dioses, ¿no? Donde hay batallas. Entonces son novelas épicas, son novelas con grandes hazañas, con héroes. ¿Cómo las llamamos a esas novelas? ¿No? ¿Épicas o narrativas? Porque tienen un narrador, obviamente. Entonces, por eso es que este género es bien difícil de dejar solo en épico o solo en narrativo. Aunque en los libros normalmente se le llama género narrativo. Así, simple. Muchas veces hay en otros libros incluso hay una separación entre los dos. Por un lado el género épico y por otro lado el género narrativo, como si fueran dos distintos, ¿no? Pero la teoría moderna como tal lo llama épico narrativo, ¿no? Y en todo caso, narrativo a secas. Y la épica estaría dentro de lo narrativo porque finalmente, ¿qué es lo que le da característica a a este género? El uso de un narrador, ¿no? El narrador está en ambos, sea épica, sea novela, sea cuento, siempre hay un narrador. Por lo tanto, un nombre adecuado o más adecuado por lo menos sería narrativo. Muy bien, tenemos entonces algunos ejemplos aquí de escritura narrativa, ¿no? Así comienza la Ilíada, por ejemplo, acá tenemos un fragmento de Ana Karenina o el famoso inicio de la novela Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Eh, Cada género tiene sus especies, tiene sus subgéneros, ¿no? Y podríamos decir que el subgénero más famoso del género narrativo es la novela. La novela define al género narrativo y le da vida hasta nuestros días. Es el género más vendido del mundo, es el género más usado del mundo y no parece que vaya a morir, ¿no? Es el género más vivo del mundo, el género narrativo. ¿Por qué se caracteriza entonces? Porque tiene un narrador, ¿no?
El narrador, que quede claro, no es igual al autor, no hablamos de la misma persona o de la misma voz, hay que hacer diferencia entre ambos. Y bueno, algunas de las especies de la narrativa, la novela, el cuento, la fábula, la crónica periodística, algunos lo incluyen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una novel que solo fue cronista, ¿no? Otra vez ahí entran a debate, ¿no? Si el periodismo es o no es narrativo, pero bueno, eso es otra cuestión. Quiero hacer un rápido paseo por la evolución de este género. Como ya sabemos, inicialmente comienza con las epopeyas homéricas como la Ilíada, la Odisea o la Eneida de Virgilio. Luego evolucionan en la Edad Media a los cantares de gesta. Siempre que hablemos de épica como tal, no como el cantar de Mío Cid, de Roldán o de los Nibelungos, cantares que hablaban también de héroes, ¿no? Héroes militares en este caso. Y por otro lado tenemos la evolución de la novela y el cuento como tal, sobre todo de la novela, que es la más importante porque el cuento no ha sufrido grandes modificaciones a lo largo de la historia, ¿no? Novelas ya teníamos desde la antigüedad, eran novelas obviamente primitivas, ¿no? No como las conocemos ahora. Ya se dice que la primera novela de la historia fue El asno de oro de Apuleyo. Es discutible porque como tal, El asno de oro mezcla una serie de diferentes géneros, tiene un narrador, pero es una cosa experimental. Como tal, novela como la conocemos no es, pero ya tiene rasgos de novela, ¿no? Más o menos se ubica en el siglo I después de Cristo, estamos hablando de esta Grecia dominada por los romanos. Luego hay una novela muy famosa, Daphnis y Chloe, de Longo, de un autor que no tenemos nada. Es una novela erótica, muy extraña, amorosa, ¿no? Romántica, y son pastores, así que Longo es considerado el precursor de la novela pastoril, que luego va a dar lugar a Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Y tenemos Leucipa y Clitofonte, las etiópicas de Heliodoro, que son aventuras muy parecidas a la Odisea, solo que narrativizadas en novelas, ¿no? Ahora, estas novelas obviamente no alcanzan la complejidad de las novelas modernas. Recuerden que estamos aquí empezando. Se podría decir que la verdadera novela empieza acá. En 1508 se publica la primera novela de caballería que va a ser un boom. Ya estamos hablando de la época renacentista, ¿no? Amadís de Gaula. Esta novela es tan exitosa que va a dar lugar a muchas novelas de caballería en donde el caballero, cortesano, ¿no? Ejemplo de ciudadano, tiene grandes aventuras. Y por otro lado tenemos la que ya mencioné, El Lazarillo de Tormes, considerada la primera novela picaresca como tal, aunque ya vimos que ya hay picaresca desde Roma. Mención especial quiero hacer a esta novela, también la novela de Genji, de Murasaki Shikibu, ¿no? No pertenece a nuestra tradición occidental, es japonesa, pero se ubica en el año 1000 y es una novela compleja. Algunos la consideran, si tomamos en cuenta las dos tradiciones, occidental y oriental, la consideran pues la primera novela de la historia, como tal, ¿no? Novela compleja, con psicología, con grandes diálogos, como tal sería la primera novela. Algunos la consideran, otros consideran que no, que todavía no alcanza, ¿no?, la profundidad y la complejidad de las novelas modernas. En todo caso, para nuestra tradición, ¿cuál es la novela que lo empieza todo y que va a ser ampliamente imitada? Obviamente, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, ¿no? A partir de aquí, conocida como la primera novela polifónica, porque no hay una voz nada más, no es la voz del narrador la única, empiezan a haber varias voces. Sancho Panza tiene su propia voz, Quijote tiene su propia voz, ¿no? El narrador tiene su propia voz. Las voces se mezclan, ¿no?, y crean una complejidad nunca antes vista. Si yo empiezo con el Quijote no acabo, porque
las novedades que trae esta novela es impresionante. Sin duda, Cervantes era un genio absoluto y todas esas novedades, esas innovaciones van a dar lugar a la novela moderna, novela del realismo, ¿no? Novelas del romanticismo y las novelas incluso hasta nuestros días. Aquí es donde la narrativa se asienta, ¿no? Como el género por excelencia de toda la literatura. Muy bien, vamos entonces con el género dramático. El género dramático es el del teatro, ya lo dijimos, ¿no? Comienza en Grecia, ya lo vimos con los trágicos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, pero adquiere sobre todo gran relevancia en el Renacimiento. El Renacimiento, pues, si algunos no lo saben, es la mejor época de las artes, ¿no? Es una época de gran esplendor cultural. En el Renacimiento están los más grandes genios de las artes humanas. Entonces aquí las artes sufren un crecimiento exponencial, grandes innovaciones, superan a los griegos, los renacentistas, que es decir mucho, ¿no? Porque los griegos eran unos monstruos. Entonces en el Renacimiento el teatro va a gozar de de un gran innovación, gran surgimiento en las masas. La gente va a ver teatro, básicamente porque no había más distracciones, ¿no? Era la distracción por excelencia el teatro. Así que aquí tenemos grandes autores del teatro, quizás los mejores estén acá, ¿no? Presenta actos y escenas, no interviene ningún narrador. Inicialmente tenía un coro, que era una especie de testigo del destino de los personajes. El coro se fue perdiendo en el teatro romano primero y luego en el teatro renacentista, para darle más autonomía a los diálogos de los personajes. Requiere de una escenografía y de todos los géneros, obviamente es el género más costoso. Requiere de mucha financiación. En Grecia, por ejemplo, el que financiaba el teatro se llamaba coreuta. O sea que ya existía alguien que debía poner dinero porque había todo un aparato escenográfico, ¿no? Y se requiere de la intervención de muchos profesionales técnicos. Es un género todavía vivo también, no tanto como el narrativo, y está asociado mucho a una cultura aristocrática, ¿no? Es decir, el teatro solo lo ven o solo lo valoran la clase alta. Eso uno lo puede ver en Lima, por ejemplo. En Lima no hay o no suele haber teatros en los conos, pero si uno va por San Borja, por Miraflores, encuentra mucho teatro, bastante. Y además, pues es más costoso, ¿no? El más costoso de los géneros de cara al público porque las entradas no suelen ser baratas, aunque hay ofertas muy buenas. Bueno, tenemos entonces Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Quiero aclarar algo para los griegos. Ya existe la división de tragedia y comedia, ¿no? Por ejemplo, Medea y Edipo Rey son tragedias y Lisístrata es una comedia. Aristófanes es el primer comediógrafo de la historia. No es muy leído, no, tampoco se le estudia mucho para los exámenes de admisión, por ejemplo, pero Aristófanes define la comedia, le da vida, ¿no? A la comedia se pelea mucho con Platón también. Y la comedia se diferencia de la tragedia porque tiene un final feliz y porque hace una crítica social muy ácida. No es igual a la comedia que hacemos a día de hoy, ¿no? La comedia en Grecia era una comedia social. Uno se reía, pero al mismo tiempo la risa era satírica, mordaz, ¿no? Una risa social con gran contenido crítico hacia la sociedad, a diferencia de a día de hoy, donde muchas veces pues, las comedias son ligeras, divertidas, desenfadadas. Así que ha evolucionado para mal desde mi punto de vista. Ya no existe pues esta comedia satírica, social. Se ha perdido. Creo que hasta el siglo XIX podríamos encontrar, incluso aquí en el Perú, ¿no? Con Manuel Asencio Segura, pero definitivamente ya no hay. Si hay un autor que define el teatro como tal, sin duda es William Shakespeare, considerado el mayor dramaturgo de la historia.
Shakespeare rompe con la tradición de los griegos, crea sus propias leyes en el teatro, ¿no? Shakespeare, quienes lo hemos estudiado, sabemos que pues no tenía una conciencia de autor muy grande, ¿no? Él le importaba más el dinero, pero era un genio absoluto, a tal punto que innovaba casi sin darse cuenta, ¿no? Y creaba obras en muy poco tiempo, los diálogos le fluían, ¿no? El tipo era un monstruo también total. Y cuando murió, pues en su testamento nunca mencionó a su obra, ¿no? Quien recoge la obra de Shakespeare es su colega Ben Jonson, que lo admiraba en secreto. Y por Shakespeare su obra se perdía, nunca se daba cuenta. Entonces, una obra representativa de este autor, obviamente Hamlet. Para muchos, la mejor tragedia de la historia. Es una obra larga, muy compleja, ¿no? Y bueno, pero tiene más, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, ¿no? Luego tenemos al creador del drama, ya, que sería como el tercer subgénero del género dramático. Tenemos comedia, tenemos tragedia y tenemos drama. El drama lo inventa Lope de Vega, ¿no? ¿Qué es el drama? Pues es la combinación de tragedia y comedia, como tal. Normalmente con final feliz y siempre tiene un personaje cómico. De hecho, de ahí viene su integración de comedia, ¿no? Hay siempre un personaje que da risa, que acerca el chiste, que acerca el humor, dentro de, pues, tensiones trágicas, ¿no? O sea, puede haber muertes, puede haber mucha tragedia, pero si hay un cómico, eso lo convierte en un drama. Lope de Vega echa mano a una tradición porque ya existían, por ejemplo, antes los famosos bufones. De hecho, de hecho, Shakespeare usa los bufones en su obra, pero no alcanza ese grado cómico que sí va a alcanzar en la obra de Lope de Vega. Y por último, pues otro dramaturgo famoso de nuestra tradición, Calderón de la Barca, no, barroco, un teatro muy difícil, difícil de leer, La vida es sueño, aunque el lenguaje que utiliza es espectacular, ¿no? Esplendoroso, sofisticado, culto. Calderón es el más culto de nuestra tradición, por lo menos española, ¿no? Hispana, en cuanto al teatro. Y después el teatro va a sufrir grandes cambios, ¿ah? Se habla de un teatro del absurdo, por ejemplo, en el siglo XX con Samuel Beckett, ¿no? Cada vez se rompe más la lógica, te presentan situaciones raras. Hay un teatro incluso en Inglaterra, que se llama Face to Face, algo así, donde te presentan situaciones extremas, pero realmente extremas, ¿no? No quiero mencionar, creo que estoy ante un público también menor de edad, entonces, pero sí, todo lo que se imaginan, es una cuestión. Sarah Kane fue su mayor representante, ya murió, era una dramaturga con problemas psicológicos, ¿no? Y bueno, quiero también que vean la evolución que ha sufrido los escenarios teatrales, ¿no? Ahí empezamos con el teatro en Grecia, lo que nosotros, perdón, lo que ellos llamaban el teatrón, semicircular para que el sonido rebotara supuestamente en las gradas, ¿no? Luego tenemos abajo los famosos corrales de comedia, esto era en España, mucho menos sofisticados, rústicos. Arriba está el famoso Teatro El Globo, que fue el teatro en el que Shakespeare representó sus obras. Originalmente el teatro se quemó, pero los planos sobrevivieron, así que se hizo una reconstrucción exacta que hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Se presentan obras en esta reconstrucción igualita a la original. Y abajo ya en la era de la Ilustración, cuando se desata la locura arquitectónica, surgen los grandes teatros monumentales, ¿no? Este, sobre todo en España e Inglaterra, que no solo eran edificios teatrales, se usaban también para la ópera, se usaban para la música clásica, ¿no? Pero que, bueno, dentro del marco general de arte servía para todo. Y son los teatros que muchas veces encontramos en las ciudades a día de hoy.
Para terminar, género lírico, ¿no? Bueno, ya mencioné que el género lírico es el género de la poesía, poesía clásica, ¿no? Pequeña, poesía de pocas estrofas, en donde el poeta expresa sus sentimientos. Como tal, quien la define como género va a ser Aristófanes de Bizancio. No es el mismo Aristófanes de las comedias que acabamos de ver, ¿ah? Es otro. No, este es un crítico, filósofo, ¿no? Él va a ser el que separa y dice el género lírico es también un género aparte, ¿no? Aunque ya, como lo dije, ya lo mencionaba Aristóteles. Es subjetivo, expresa sentimientos, es de corto aliento, ¿no? El lenguaje utilizado es altamente estético y sofisticado, por lo menos históricamente, porque ahora existe pues la famosa poesía callejera, ¿no? Poesía en donde ya se usa el lenguaje vulgar. Suele usar un yo poético, acá no hablamos de narrador, obviamente, un yo poético normalmente en primera persona que expresa sus sentimientos. Requiere de una musicalidad y un ritmo, así sea verso libre, para su lectura tanto interna como externa. Esta tradición lírica, ¿no? Tiene varios subgéneros, entre los cuales no voy a detenerme porque son demasiados, ¿no? Recuerden que subgéneros, seguimos hablando del mismo género, solo que son diversas formas de expresarlo. Por ejemplo, la égloga eran poemas de pastores, ya no existen, ya no se hacen. Esto se hacía hasta el Renacimiento porque había mucha gente pastoril, ahora ya no hay, la gente se fue a las ciudades. La elegía quizás es el poema más usado de la historia porque es un poema de despedida, de lamentación, de pérdida, a veces asociado a la muerte de alguien, ¿no? Se muere alguien, le dedicas un poema, estás haciendo una elegía. Pero también puede ser por un abandono amoroso, ¿no? Cualquier cosa que conlleve pérdida. La oda, que es un poema de alabanza, el madrigal, poema amoroso, idílico, la copla, ¿no? Eh, una composición de arte menor, coloquial, también muchas veces asociada a la despedida, la sátira, que es un poema de burla. Así que tenemos grandes variantes o subgéneros del género lírico. Una rápida mirada, ¿no? A su evolución. Ya mencioné a los poetas griegos, como Safo de Lesbos, ¿no? Como Píndaro, Anaximandro. Pero si realmente tenemos que buscar un autor que le da a la poesía su estatus, ¿no? De género y estatus además de gran influencia para los escritores posteriores, ese va a ser Francesco Petrarca, el italiano del Prerrenacimiento, del Trecento italiano, que escribe cancionero. Además, él inventa el soneto, que va a ser muy influyente, ¿no? Un tipo de poema muy influyente en prácticamente los siglos posteriores. De hecho, en España hay un autor que le copia, que es Garcilaso de la Vega. Toma muchas de las formas que Petrarca inventa y las traslada al español, ¿no? Este es Garcilaso de la Vega, el español, no confundir con el Inca Garcilaso, que es pues el mestizo, ¿no? Y luego de ellos, bueno, también alguien perteneciente a esta época es John Milton, inglés, ¿no? Algunos lo sitúan a la altura de Shakespeare incluso, gran poeta, que también inicia, se podría decir, la tradición poética en Inglaterra. Son los poetas clásicos, los poetas de toda la vida, verso medido, ¿no? Poemas muy complejos, pero que luego pues van a, van a heredar, ¿no? Una tradición que también va a ser obviamente trastocada, como por ejemplo los poetas románticos. Tenemos a Byron, ¿no? Tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer. Esta es la conocida como la poesía de la tormenta, ¿no? El amor que atormenta al poeta y el poeta expresa su dolor, su tormento mediante su poesía. Ya encontrábamos algo así en los poetas anteriores, pero acá es mucho más intensa la emoción, la expresión arraiga en el dolor, ¿no? En la falta, en la pérdida.
Los románticos, pues, son dolorosos, sentimentalistas, atormentados. Y una variante también en Francia, ¿no? Que es la de los poetas malditos. Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, que son ya los poetas que trabajan una crítica social también, ¿no? Una poesía ligada a la ciudad, ligada a lo moderno, ¿no? Pero también una poesía tormentosa. Los poetas tienen vidas eh, con grandes avatares, ¿no? Muchas veces vidas trágicas. Y aquí es donde nace pues esta idea del poeta atormentado, trágico, ¿no? Del bohemio que hace poesía, pero que su vida es un desastre, ¿no? O sea, es un genio poético, pero pero su vida, perdón, no es ejemplar para nada, ¿no? Y luego ya en el siglo XX entramos, ¿no? Con las grandes innovaciones poéticas. Acá tenemos a Walt Whitman, el estadounidense, que para muchos es el inventor del verso libre. Un verso que ya no tiene medida, ya no tiene métrica, ¿no? Ya no tiene rima incluso, ¿no? Es un verso donde el autor maneja estructuras aleatorias, alambicadas. El canto a mí mismo es muy bueno, ¿no? Siempre recomiendo la lectura porque no es difícil. En realidad es un libro bastante sencillo, accesible, eh, y uno puede experimentar ya el verso libre como tal, ¿no? Sin esa retórica medida de la antigüedad. Obviamente no puede faltar Vallejo, ¿no? Que es el más grande poeta para muchos del siglo XX en lengua española, eh, creador de nuevas fórmulas poéticas vanguardistas, ¿no? Rompe con los moldes clásicos, hace lo que quiere con el lenguaje, ¿no? Escribe al revés, escriben las letras de diferentes tamaños, crea fórmulas poéticas nunca antes vistas. El tipo era un genio absoluto, pero nuevamente siempre asociado a la miseria, a a la vida triste. Y T.S. Eliot, La Tierra Baldía, ¿no? Quizás el más grande poeta inglés también del siglo XX, en la tradición inglesa. T.S. Eliot hace una poesía pues mucho más intelectual, ¿no? Más ligada a un fondo culto, pero también con muchas innovaciones. Esa sería ya la última tradición eh, vanguardista. La tradición obviamente sigue hasta nuestros días, pero los residuos del vanguardismo, ¿no? Hasta ahora nos afectan, sigue estando presente. Y por último, este género es discutido, lo agrego por si acaso, ¿no? Porque también aparece en muchos libros. Es el género expositivo, pero hay un problema con este género, ¿no? Su único subgénero representante es el ensayo. El ensayo lo inventa Montaigne, Michel de Montaigne. De hecho, tiene un libro que se llama Ensayos. Y a partir de ahí se le va a imitar infinidad de veces, ¿no? A día de hoy, ¿quién no ha escrito algún ensayo en la universidad alguna vez? ¿No? Y todo viene de este señor, de Montaigne. Entonces, ¿qué sucede? No se está contando una historia. En un ensayo se trabaja un tema académico. No hay historia, no hay relato, ¿no? Tampoco se está expresando sentimientos, emociones. No existe, pues, una mímesis como tal, ¿no? Mucho menos una diégesis. ¿Por qué algunos lo consideran entonces un género literario? La respuesta es sencilla, ¿no? Por su lenguaje, porque el lenguaje del ensayo es de libre variante. El autor puede manejar su lenguaje como le plazca. Y hay ensayos que son de una lectura preciosa. O sea, uno los lee y parece que estuviera leyendo, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en los ensayos de Vargas Llosa, ¿no? Los ensayos de Vargas Llosa los lees muy fácilmente, ¿no? Él es uno de los grandes maestros del ensayo peruano. Entonces el lenguaje es propio, enriquecedor, ¿no? También es sofisticado.
Además, la estructura del ensayo no es fija, los autores pueden manejar sus estructuras como quieren, de manera que para muchos, por esta libertad para manejar la estructura y el lenguaje, el ensayo es un género literario. Pero yo lo dejo en el limbo, lo dejo en el aire porque es discutido, ¿no? Algunos lo consideran pues un género académico netamente, ligado a una discusión temática específica. En algunos libros lo van a encontrar, en otros libros no. Así que básicamente hasta aquí, ¿no? Termina mi presentación. Ahí tienen, ¿no? los géneros literarios. Agradezco su atención de cada uno de ustedes. Y bueno, como mencionó el doctor, si tienen algunas preguntas, bueno, hay un tiempito para poder responderlas. Gracias, Diego, por tu exposición, por el panorama que nos has dado sobre los géneros literarios y el origen que tienen. Ha sido muy, muy ilustrativa tu exposición. No sé si alguien desee, Diego está un poquito corto de tiempo, pero si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario. Bien, Diego, yo te voy a hacer una pregunta. En el caso de la literatura peruana, en el caso de la literatura peruana, ¿se podría decir cuál de los géneros ha florecido más? Ya, bueno, si hay un género que no ha florecido es el teatro, ¿no? No. Ahí podemos cancelar rápidamente a uno de ellos. No existe una tradición teatral sólida, posiblemente por las diferencias sociales, que como ya mencioné, el teatro suele estar asociado a una cultura aristocrática y como tal, pues el teatro popular murió en el siglo XIX y luego ahí quedó. Ahora, en cuanto a la narrativa y la lírica, hay grandes exponentes en ambos géneros, ¿no? Claramente en la narrativa tenemos a Vargas Llosa y en la lírica tenemos a Vallejo. ¿Quién de los dos fue más innovador? Vallejo es el más grande innovador no solo de nuestra tradición, sino de la lengua hispana en poesía. Algo que Vargas Llosa no creo que alcance, ¿no? Porque Vargas Llosa es un técnico que imita muchas fórmulas de la narrativa inglesa, de Faulkner, de Hemingway, ¿no? Traslada técnicas que ya se han hecho a una tradición hispana, pero fue más prolífico, ¿no? Además tenemos grandes cuentistas que han alcanzado fama, como Ribeiro, por ejemplo. Entonces, si tuviera que quedarme con un género, ¿no? Que ha tenido mayor impacto sería el narrativo. Pero esto no es algo que solo pasa en Perú, creo yo, ¿no? En realidad, el género narrativo es, por naturaleza, en muchos países, en todo el mundo, quizás diría yo, es el género que más representantes tiene. También tiene que ver mucho con cuántos escritores o cuántos autores trabajan dicho género. Si uno contempla en una balanza, hay más narradores que poetas, y eso ha sido a lo largo de la historia. Y si tienes más narradores, por estadística, entonces ese género, por estadística, también va a ser el que más va a florecer. Así que, bueno, género narrativo, ¿no? Gracias, Diego. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿Puedo preguntar? Sí, sí, claro, claro. Ya. Diego, muchas gracias por la exposición. Bueno, mis chicos están ahí, han estado atentos. Yo trabajo con marketing y administración y literalmente en marketing es necesario que tengan una idea de lo que es la creación y los géneros literarios, porque también hay la especialidad de marketing literario, ¿no? Mi pregunta va, tú eres joven y realmente me llamó bastante la atención esto, porque generalmente he tenido este tipo de conferencias con personas muy mayores a ti. ¿Cuál es o qué es o cómo están visualizando los jóvenes ahora lo que es la literatura? Hay un tipo de poesía que es urbana. Te comento por experiencia. Una vez estuve en un parque acá en el barrio, en Cusco, en Santa Mónica,
y empecé a oír a estos chicos que hacían esa, que es tipo rap, creo, y en donde empezaban a hablar de sus temas, sus sentimientos y todo, ¿no? Entonces, no sé si estarían marcado o si nos estamos equivocando de no reconocer ese tipo de forma de que ellos se expresan mediante sus sentimientos y su forma como lo expresan, y, ya sea con canción, pero también lo podrían producir como una narrativa literaria, ¿no? Y no sé si entraría en un género nuevo o habría que crear un género nuevo, justamente para que encajen estos chicos, ¿no? Esa era mi pregunta. Ok, gracias, Ana Cecilia, ¿no? Sí. Bien, bueno, la pregunta me ha hecho acordar que hace poco, bueno, hace unos años nomás, ganó premio Nobel Bob Dylan. Y Bob Dylan es cantante. Claro que sus canciones, por la sofisticación de sus letras, muchos la consideran poesía, pero como tal, ¿no? Él no es un poeta y como tal, él no es un autor de literatura. Sin embargo, le dieron el premio Nobel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Fue ampliamente criticado, ampliamente discutido además, porque ya la tradición poética no contempla a la canción como parte de la poesía. Históricamente sí. De hecho, mostré una obra llamada Cancionero de Petrarca. Las canciones, ¿no? Y la poesía antigua se cantaba, estaba asociado al género lírico, entonces tenía el lugar. Pero con el paso del tiempo, la canción se fue vulgarizando, entonces se volvió más popular para un acceso de las masas y dentro de una academia, ¿no? Dentro de una élite literaria, no fue posible asociarla más precisamente por esa vulgarización. La pregunta, si ese tipo de cantantes de rap, ¿no? ¿Entran dentro de un género literario? Evidentemente no. La academia es bastante rígida, la academia literaria. Los que defienden la poesía la defienden a capa de espada a partir de su propia sofisticación. Y uno puede decir, pero hay poesía urbana, ¿no? La famosa poesía de Horacero, por ejemplo, la poesía de Cloaca, que fueron los grupos poéticos de los años 70, 80, en donde se usa mucho terminología de la calle, pero es que incluso dentro de esa poesía urbana hay una complejidad, ¿no? Los versos no están escogidos al azar, no hay rima, la rima ya murió como forma poética, y si uno escucha el rap, los, eh, los exponentes de estas canciones trabajan bastante la rima, pero la rima ya fue, por decirlo de algún modo, ¿no? La tradición, perdón, la actual poesía trabaja un verso libre en donde el verso es lo más importante. Tiene su propio ritmo, ¿no? Tiene su musicalidad, pero el verso tiene que ser muy original, independientemente de si se usa un lenguaje popular, callejero, vulgar. En realidad aparenta ser sencilla esta poesía, pero no lo es, ¿no? Por lo tanto, no encajan, ¿no? No encajan. Ahora, ¿hay una tradición ahorita de poesía urbana? Sí la hay. Hay muchos poetas que todavía siguen trabajando, pero yo diría que la poesía está bastante estancada. Y no solo aquí, ¿no? Es un escenario prácticamente universal, porque cada vez se lee menos poesía. Y si no hay lectores, pues los autores se animan cada vez menos a ejercer la práctica poética. Entonces, últimamente, ¿quién es el gran poeta del Perú, por ejemplo? Siempre nos remitimos a esos autores del 70, del 80, pero algún referente contemporáneo como tal. Hay algunos jóvenes que están ahí dando la lucha, pero no existe, ¿no? Un referente, un tótem, ¿no? Logrado, establecido. Algo que, por ejemplo, con la narrativa no pasa. Narrativa hay cada vez buenos cuentistas,
hay buenos novelistas, tampoco es que alcancen ese grado totémico de Vargas Llosa, ¿no? O de Ribeiro, pero se trabaja y se mantiene un nivel. En la poesía eso está más complicado. Hay quienes hablan de poesía en el Perú, ¿no? Poesía del interior, poesía de la selva, por ejemplo, o poesía de la sierra, en donde sí hay buenos poetas, pero por una cuestión de centralización del Perú, por una cuestión de falta de publicidad, no los conocemos. Y puede ser, pero eh, si tengo que decirlo así directamente, poesía está estancada, la narrativa mantiene un nivel más o menos aceptable y el teatro, pues, el teatro es prácticamente inexistente, ¿no? Autores de teatro, un referente de autor de teatro, he escuchado de algunos jóvenes, pero nuevamente, ¿no? Pasa casi lo mismo que la poesía. ¿No? El teatro ya no tiene un referente desde hace mucho tiempo. Así que solamente son residuos, ¿no? De alguna tradición que alguna vez fue importante, pero que ya ahora está casi muerta. Gracias, Diego. Una pregunta, Diego. El Perú yo creo que es un país muy rico en brindar temas, ambientes, situaciones, circunstancias para que la literatura pueda florecer. Pero el correlato de quienes tienen que hacer la literatura es nuestro punto flaco. ¿Por qué? Mm, Bueno, yo diría que todo parte de una tradición educativa, ¿no? Es que en realidad hay muchos factores, ya no solamente nacionales, ¿no? Hay factores económicos, por ejemplo, hay factores políticos en, en- que involucran, ¿no? Una serie de decisiones dentro de los creadores que no los animan, no contemplan la escritura, no contemplan la literatura como algo serio. Porque la realidad de las cosas es que el escritor tiene que luchar para escribir. A día de hoy, ¿no? La escritura es una lucha. No, escribir tiene que ser un acto colateral en la vida, porque no da dinero. Entonces, como no da dinero, hay que dedicarse a otra cosa, principalmente, y entonces lo que sobra de tiempo, ¿no? Se lo dedicamos a la creación literaria. Y eso pasa mucho, ¿no? En la universidad yo he conocido, cuando entré, por ejemplo, a mucha gente que escribía. Había mucho entusiasmo los primeros años, y la gente escribía y compartía sus poemas, sus cuentos, pero ¿cuántos de esos siguen escribiendo a día de hoy? Prácticamente nadie. O sea, fueron muriendo con el paso de los años. ¿Por qué? Porque, bueno, problemas económicos, ¿no? Algunos decidieron irse por otras carreras al final, otros se dieron cuenta que a pesar del entusiasmo, el talento no les alcanzaba, otros descubrieron que la vocación realmente que tenían no alcanzaba como tal para seguir insistiendo en, en esta práctica. Entonces, hay muchos factores, demasiados. Se politiza también la escritura. He conocido muchos escritores que acaban siendo prácticamente panfletarios, o sea, dedicados a una cuestión política, hacen poesía política, por ejemplo, ¿no? Que no está mal, pero la poesía que se politiza o el arte que se politiza ya es un arte contaminado. Es un arte que tiene una intención específica y en donde lo estético muchas veces se pierde. Entonces hay mucha poesía política en el Perú, ¿ah? Pero es una poesía menor hasta cierto punto. ¿Cuánto realmente va a florecer de esta nueva tradición poética política? Así que bueno, hay muchos factores
Y también está la distracción de la propia época en la que vivimos, que para mí es fundamental como anuladora del creador. Hay mucha distracción, es decir, tienes poco tiempo para escribir, pero te gana una serie, ¿no? Te gana el Instagram, te gana el YouTube, te gana el TikTok, una conversación en el chat. Eso no pasaba antes. Antes había enfoque por parte de los creadores. Entonces, dedicaban su vida a, a- o dedicaban su tiempo, ¿no? Enfocados a la creación. Ya no pasa prácticamente eso. El creador literario contemporáneo lucha con muchas distracciones. Entonces tiene que básicamente romper, ¿no? esta, esta distracción que constantemente lo están desmotivando y enfocarse directamente, ¿no? en su trabajo. Parece sencillo, pero no lo es. Y bueno, problemas personales también. Así que si uno suma todos los factores, va a dar como resultado, ¿no? Pocos creadores. O incluso yo diría cada vez menos talentosos creadores, ¿no? Porque ya un joven de 20 años, influenciado mucho por las redes, ya no alcanza su madurez creativa, ¿no? Conforme va pasando los años, sino que va retardando, retardando, propiamente porque no se educa a sí mismo. Es que es todo un sacrificio propio el que hay que hacer. De manera que, bueno, ya, no sé, es una cuestión social, política, cultural, que como ya dije, no creo que solo sea peruana, ¿no? Esto es latinoamericano, es hispano y hasta podría decirse que es universal. El arte literario está muriendo, es un hecho, ¿no? Claro que de aquí puede haber una época fructífera y aparecen nuevos genios, quién sabe, pero por lo menos ahora, ¿no? Está generalizado. Y con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? La irrupción de la IA, el futuro es incierto. El panorama es incierto, así que no sabría yo decir cómo nos va a ir más adelante. Gracias, Diego. Y finalmente te dejo para tu despedida de quienes te hemos escuchado atentamente, Diego. Y las gracias de antemano de parte de Cátedra Cosco, del grupo de lectura del que tú eres ya un miembro nato. Y bueno, te dejo en el uso de la palabra para que te despidas, Diego. Bueno, nada, agradecerles por haber escuchado esta exposición, invitarlos obviamente a que lean mucho. La lectura es más allá de una práctica placentera, como le gustaba definir, por ejemplo, a Vargas Llosa, la lectura es la creación de la perspectiva crítica. Mientras un ser humano más lea, más crítica va a ser su perspectiva sobre las cosas. No se va a dejar engañar, ¿no? Los discursos no lo van a afectar tan fácil, va a tener criterio propio para generar sus propias ideas, que es muy importante esto en nuestros días, no solamente repetir lo que otros dicen, sino tener, ¿no? El propio enfoque universal para generar ideas singulares, novedosas, nuevas. Entonces la lectura interviene mucho en eso, la lectura además humaniza, hace falta mucha humanización en nuestra sociedad, ¿no? La literatura no nos hace indiferentes frente a los problemas sociales, no nos hace indiferentes frente a los problemas del otro, ¿no? La literatura tiene una gran cantidad de efectos favorables. La lectura es un hábito, finalmente. Entonces, mientras más uno la practica, más hábito lector va a tener. Así que recomiendo, lean mucho, apoyen a los autores peruanos, ¿no? Compren autores peruanos también, porque uno siempre habla, no hay tradición últimamente, pero bueno, los que la están luchando, si no les compran, ¿qué van a hacer? ¿No? Siempre es que todo es una cadena, finalmente. Así que esa es mi recomendación, ¿no? Agradecido nuevamente.
Y nada, espero encontrarlos en alguna otra oportunidad, a ver si con algún otro tema expositivo. Gracias a todos. Gracias, Diego. Un abrazo desde Cusco. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Hasta la próxima.